Bienvenidos a todos. En este video vamos a tratar un poco sobre árboles en teoría de grafos. En particular, vamos a caracterizarlos, vamos a hablar sobre sus propiedades, también sobre algunos temas relacionados a árboles. Trataremos también árboles expandidos y el algoritmo de Kruskal. ¿Ya? Un algoritmo muy interesante que ya vamos a ver qué se trata. De todos modos, más adelante van a ver todos los temas que se van a tratar en el video. Como les había dicho, vamos a caracterizar lo que es un árbol en teoría de grafos. Bien. Pero antes de ir a la definición un poco más rigurosa, que de hecho está acá al lado, que no es tan complicada, es bastante sencilla, quisiera que piensen un poco en cómo funciona un árbol en el mundo natural. ¿Cómo funciona su estructura? La estructura de un árbol ya tiene tronco, tiene ramas, tiene hojas. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, esa estructura tiene una tendencia natural hacia los rayos solares, hacia arriba. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan en mente. Aparte, podemos ir de cualquier punto, ¿ya? Si podemos ir desde el tronco, por así decirlo, la base del tronco hasta la punta de las ramas, ¿ya? Teniendo eso en mente respecto a un árbol normal, ¿ya? Un árbol en teoría de grafos es un grafo conexo y sin ciclos, ¿ya? ¿Qué es un grafo conexo? Un grafo conexo es aquel que yo puedo coger cualquier vértice de ese grafo y puedo generar un camino hacia cualquier otro vértice, ¿ya? del grafo. En caso de que haya un vértice con el cual no pueda acceder a través de un camino, ese grafo no es conexo. Un grafo acíclico, sin ciclos, ¿ya? ¿Qué es? Bueno, antes de eso hay que saber qué es un ciclo, ¿ya? Un ciclo simplemente es un camino que empieza en un vértice y termina en ese vértice, ¿ya? Como una vuelta, por así decirlo. Si existe algún camino de esa composición dentro del grafo, deja de ser un árbol, ¿ya? Sabiendo esto, ya vamos a dar unas dos definiciones más respecto a que tienen que ver con árboles. Y ahí vamos a explicarte un poco lo que tenemos en este gráfico acá al lado. ¿Ya? Tenemos un bosque es una colección de árboles, así sin más. Tenemos una hoja, que una hoja es un vértice de grado 1. ¿Ya? Ahora, veamos los gráficos que tenemos acá al lado. ¿Ya? Sabemos que A, B y E son árboles, ¿ya? Por lo que le comenté, puedes analizar cada uno y ver que son conexos y son acíclicos. Pero D y C no, por razones distintas. C porque tiene ciclos, ¿ya? Podemos coger unos puntos en medio y dar una vuelta a sí mismo. Y D, ¿por qué no? Porque D es un bosque, no es un árbol, ¿ya? Ahora vamos a tratar algunas aplicaciones respecto a árboles, las vamos a explicar muy rápido. Al hablar de aplicaciones de árboles, probablemente alguna chispa se prenda en tu cabeza. Y en particular viendo a estos gráficos que tengo a mi lado. Las aplicaciones de árboles tienden a ser muy visuales, ¿ya? Muy intuitivas, ¿ya? Y poco rigurosas en realidad, aunque depende del caso, por supuesto. Dado el caso se puede utilizar bastante rigurosidad, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el primer gráfico, y el primer gráfico es un modelo, ¿ya? De resultados de un experimento, ¿ya? El experimento en cuestión es que tenemos un experimento muy sencillo, de verdad. Tenemos una moneda, ¿ya? Y esta puede sacar cada sello. Tenemos también un dado que tiene 6 lados, ¿ya? 6 caras, perdón. ¿Ya? Por tanto, tenemos 12 resultados. Tenemos 6 del dado para la cara y 6 del dado para el sello, ¿ya? Y esto se puede expresar a través de ese árbol que tenemos acá al lado. Los programadores también utilizan bastante, ¿ya? Los árboles. Más que nada para explicar sus modelos lógicos para algoritmos, ¿ya? En el gráfico 2 tenemos un modelo de decisión binaria, ¿ya? Los programadores utilizan bastante eso para utilizar for, if, etc. Los químicos también utilizan bastante los árboles, más que nada para expresar las moléculas. Ya tenemos, no sé, un hidrocarburo, un alcano, alquino, etc. Y ellos tienen que los vértices son los átomos y los lados son los enlaces de cada uno de esos átomos. Y por último, ¿ya? Tenemos el más popular, ¿ya? Que se utiliza para representar campeonatos más que nada, que probablemente si lo viste te acordaste.
Ya, es un modelo de partido de fútbol, un partido de básquet, donde en este árbol en particular, cada vértice ya representa un partido y ahí los lados representan como que ir a la siguiente ronda, por así decirlo. Ya. Esas son las aplicaciones, la verdad es que son bastante interesantes, ya no sabía si las sabías. Y eso, ahora vamos con un teorema para hablar sobre una propiedad en particular de grafos que espero que te guste. Vamos ahora con propiedades de árboles. Ya, la siguiente es una propiedad que suena bastante intuitiva, suena como que bastante lógica, pero en realidad requiere rigurosidad. Requiere una demostración formal, que es la que vamos a hacer ahorita. Ya. La propiedad dice lo siguiente, que si tenemos un árbol de orden n, es decir, que tiene n vértices, ya, este va a tener n-1 lados. ¿Ya? Vamos a hacer por inducción, ya, vamos a inducir respecto al orden n. Y vamos a ver un caso base. ¿Cuál es el primer caso? Bueno, el árbol más pequeño que podemos tener es un punto, ¿ya? Un vértice. Este vértice, si nos damos cuenta, este vértice es acíclico, ¿ya? Este vértice también es conexo porque está conectado así, se puede formar un camino consigo mismo, por así decirlo, ¿ya? Pero no llega a formar un ciclo. Por tanto, es un árbol, ¿ya? Entonces tenemos este paso base, ya lo tienes ahí. Ahora, nuestra hipótesis inductiva. Vamos a asumir que esta propiedad, ¿ya?, es verdadera para todos los árboles de orden menor a k. ¿Ok? Todos los árboles de orden menor a k. Ahora vamos a definir, ¿ya?, un árbol T. ¿Ya? Tenemos que eso es verdad, ya lo anterior es verdad. Ahora vamos a definir un árbol T de orden k. Y vamos a escoger un lado de este árbol T. Llamémosle L. ¿Ya? Ahora, si removemos este lado, ¿ya?, de este árbol, nos vamos a ver que nos van a quedar dos componentes, las cuales van a ser conexas y acíclicas, ¿ya? Porque son componentes del árbol. Por tanto, estos también son árboles, ¿ya? Vamos a llamarles T1 y T2. ¿Ya? T1 y T2 van a tener órdenes K1 y K2. Vamos a llamarle así a los órdenes, ¿ya? K1 y K2, ¿qué cumplen? Bueno, K1 y K2 respectivamente son menores que K, lógico. ¿Ya? Y además K1 más K2 suman K. O sea, el número de vértices aquí más el número de vértices de acá, ¿ya?, es el número de vértices total. Recordemos que solamente hemos sacado un lado, no hemos sacado un vértice. Los vértices permanecen ahí. ¿Ya? Sabiendo eso, como K1 es menor que K, podemos decir que por la hipótesis inductiva, recordamos que eran todos los árboles de orden menor a K. ¿Ya? K1 es menor que K. Por tanto, el árbol T1, ¿ya?, tiene K1 menos 1 lados. ¿Ya? De manera análoga, T2 tiene K2 menos 2 lados. Ahora, tenemos que el conjunto de lados de T, ¿ya?, es igual a la unión disjunta de T1, del conjunto de lados de T1, el conjunto de lados de T2 y L. Perfecto, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a hallar la cantidad de elementos de este conjunto. Vamos a sacar la cardinalidad. Por un lado, tenemos que la cardinalidad del conjunto va a ser igual a la cardinalidad de T1 es K1 menos 1, ya lo sacamos antes. La cardinalidad del segundo de T2 es K2 menos 1. Y la cardinalidad de L, bueno, es un solo lado, es 1. ¿Ya? Si sumamos y restamos, nos vamos a dar cuenta que esto es K menos 1. Por tanto, el conjunto, la cantidad de lados que tiene T, ya, va a ser igual a K menos 1, que es exactamente lo que queríamos mostrar. Así cierra la inducción, ¿ya? Y así comprobamos esta propiedad. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Joel Castro y vamos a demostrar los siguientes teoremas. Teorema 1.11. Si F es un bosque con n vértices y k componentes conexas, entonces tiene n menos k aristas. Demostración. Vamos a hacer la demostración de forma directa. Por hipótesis, si es un bosque, cada componente conexa es un árbol. Luego, el iésimo árbol tiene ni vértices y en consecuencia ni menos 1 aristas, de acuerdo al teorema 1.10, para los i desde 1 hasta k. Sea n el número total de vértices del bosque, es decir, la sumatoria de los vértices desde i igual a 1 hasta k árboles.
Entonces, el número total de aristas del bosque va a ser igual a la sumatoria de las aristas ni menos 1 desde i igual a 1 hasta k. Esto por el teorema 1.10. Como tiene la propiedad de linealidad la sumatoria, tenemos que la sumatoria de i igual a 1 hasta k de ni, ¿verdad? Es n, de acuerdo al planteamiento anterior. Y además que la sumatoria es igual a 1 de 1 es k, porque la sumatoria de la constante es k veces la constante, en este caso k veces 1. En consecuencia, se obtiene que el número total de aristas del bosque es n menos k. Teorema 1.12. Un grafo G con n vértices es un árbol si y solo si es conexo y tiene n menos 1 aristas. Como es una equivalencia lógica, vamos a demostrar el directo y el recíproco. Para el directo tenemos por hipótesis que es un árbol. En consecuencia es conexo y acíclico, en particular conexo. Y si tiene n vértices, tiene n menos 1 arista, de acuerdo al teorema 1.10. Para el recíproco tenemos por hipótesis que G es conexo y tiene n menos 1 aristas. Para demostrar que es un árbol, debemos mostrar que es acíclico. Si G tuviera un ciclo, podríamos eliminar una arista del ciclo y el resultado seguiría siendo conexo. De hecho, podríamos remover aristas una a la vez para los ciclos existentes, manteniendo la conexidad en cada remoción. El resultado sería un grafo conexo y acíclico y por tanto un árbol. Pero este árbol tendría menos que la n-1 arista, lo cual es imposible por el teorema 1.10 que así lo garantiza. En consecuencia, G no tiene ciclos, por lo tanto, es un árbol, lo que concluye la demostración. Teorema 1.13. Un grafo G con n vértices es un árbol si y solo si es acíclico y tiene n-1 aristas. Como es una equivalencia lógica, vamos a mostrar el directo y el recíproco. Para el directo tenemos por hipótesis que G es un árbol. En consecuencia, es acíclico y conexo, en particular acíclico. Y si tiene n vértices, tiene n-1 aristas debido al teorema 1.10. Para el recíproco, tenemos por hipótesis que G es acíclico y tiene n-1 arista. Para demostrar que es un árbol, basta mostrar que es conexo. Digamos que las componentes conexas de G son G1, G2 hasta Gk. Luego, G es un bosque con K componentes conexas y n-k aristas. Como tiene n-1 aristas, debe ser K igual a 1 y solo tiene una componente conexa, por lo que es un árbol, lo que concluye la demostración. Yo les voy a hablar acerca de la demostración del teorema 1.14 hasta el 1.16. El teorema 1.14 dice, sea T un árbol de orden n mayor o igual a 2, entonces T contiene por lo menos 2 hojas. Vamos a hacer la siguiente demostración por inducción. Recordemos que para hacer una demostración por inducción fuerte, debemos tener una proposición phi sub k, tal que k sea menor que m, y la proposición phi sub k debe implicar que se cumpla phi sub m. Y eso implica que phi sub n sea verdadero para algún n que pertenece a los naturales. Ya, por lo tanto, primero vamos a probar con el caso base. Por lo cual, n al ser igual a 2, tenemos un árbol de k sub 2. O sea, un árbol con dos vértices y un lado incidente. Supongamos que es verdadero para todos los valores de 2 hasta n-1 por nuestra hipótesis inductiva. Ahora, consideremos un árbol T de orden n mayor o igual a 3. Sabemos que T tiene n-1 lados por el teorema 1.10. Además, podemos asumir que n mayor o igual que a 3, T contiene por lo menos 2 lados. Si cada lado de T es incidente con una hoja, entonces T tiene por lo menos 2 hojas. Y al siguiente vamos con el teorema 1.15. El teorema 1.15 dice, en cualquier árbol, el centro es
un solo vértice o un par de vértices adyacentes. Entonces, dado un árbol T, podemos formar una secuencia de árboles como T sub 0 igual a T. Así, T sub 1 es un grafo obtenido de T sub 0 eliminando todas sus hojas, por lo cual T sub 2 los obtenemos por T sub 1 por la eliminación de hojas en T sub 1. En general, podemos obtener un T sub J eliminando todas las hojas de un T sub J menos 1. Consideramos las consecuencias de T sub I hasta T sub I más 1, de un árbol de T hasta T sub 0 hasta T. Sea B un vértice que no es hoja en T sub I, el vértice que tiene la mayor distancia posible de B a las hojas de T sub I. Esto quiere decir que la excentricidad de B en T sub I es 1 menos que la excentricidad en B en T sub I. Como esto es verdad para todos los vértices que no son hojas en T sub I, debe ser el centro en T sub I más 1. Es exactamente el mismo centro en T sub I, por lo cual el centro en T sub R es el centro de T sub R menos 1, el cual es el centro de T sub R menos 2, el cual es el centro de T sub 0 hasta T. Por lo cual el centro de T sub R es o K1 o K2. O sea, un vértice o simplemente un vértice y dos vértices y un lado incidente a esos dos vértices. Y a continuación vamos a hacer la demostración del teorema 1.16, que dice, sea T un árbol con K lados. Si G es un grafo cuyo mínimo grado satisface que el grado de G es mayor o igual que K, entonces G contiene a T como un subgrafo. Alternativamente, G contiene a cada árbol de por lo menos de orden grado de G más 1 como un subgrafo. Asimismo, vamos a hacer la demostración por inducción fuerte, en el cual tenemos que tener un phi sub K, y ese phi sub K debe ser un K menor que M, y demostrar que podemos escribir asimismo un M, de la misma manera que podemos escribir un K menor que M, y que eso implica un phi sub M, y eso va a implicar un phi sub N para todo N que pertenece a los naturales. Ahora, asimismo debemos hacer una demostración para un caso base, que es, si K es igual a 0, entonces tenemos que el árbol es un K sub 1. Es claro que K sub 1 es el subgrafo de cualquier grafo. Además, si K sub 1, si K es igual a 1, entonces T, el árbol es igual a K sub 2, o sea, dos vértices y un lado incidente. Y K sub 2 es un subgrafo de cualquier grafo cuyo mínimo de grado es 1. Asumimos que el resultado es verdadero para todos los árboles con K menos un lado, de K mayor o igual que 2, y consideramos un árbol T con exactamente K lados. Sabemos que por el teorema 1.14, que T contiene por lo menos dos hojas, sea B una de ellas, y sea W un vértice que es adyacente a B. Consideramos el grafo T menos el vértice. Como T menos el vértice tiene K menos un lado, aplicamos la hipótesis inductiva. Así, el árbol menos el vértice es un subgrafo de G. Como contiene por lo menos K más un vértice y T menos B contiene K vértices, existe un vértice de G que no es parte del subgrafo de T menos B. Además, el grado en G es por lo menos K, con lo que debe de haber un vértice U que no esté en T menos B y que es adyacente a W. El subgrafo T menos B junto con el vértice U forman en el árbol T como un subgrafo de G. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Chubanda y voy a explicarles acerca de los árboles expandidos. Este concepto lo voy a explicar mediante la resolución de un problema del estado de Carolina del Norte, en el que el Departamento de Transporte de dicho estado decidió implementar un sistema ferroviario para servir a 8 ciudades distintas en la parte occidental del estado. Estas ciudades están representadas en el grafo como los vértices, y estas ciudades están unidas por carreteras o autopistas, que son las aristas, como se puede observar en el grafo. El estado planea colocar las vías del tren a lo largo de estas carreteras, es decir, de manera adyacente. Debido al terreno montañoso
estas carreteras son empinadas y tienen curvas, por lo que construir las vías, a lo largo de estos caminos sería un poco difícil y costoso. El departamento contrató un consultor para estudiar estas carreteras, en que él tuvo en cuenta la longitud, las pendientes, curvas de las carreteras y otros factores para designarles calificaciones. Las calificaciones más altas corresponden a un mayor costo. Como podemos observar en el grafo, un ejemplo de una autopista de mayor costo o una vía de mayor costo sería la vía que conecta a Linville con Blowing Rock, que tiene el número 95, y una de bajo costo sería la vía del tren que conectaría Marion con Hickory, de 10 puntos. El Estado quiere hacer que todas estas ciudades estén conectadas, que se pueda, es decir, que se pueda acceder a cualquiera de estas desde cualquier otra ciudad. Una forma muy fácil de hacer esto sería poner las vías del tren como ya están ubicadas las carreteras existentes. Pero el Estado quiere encontrar la manera de minimizar estos costos, por lo que esta solución no sería la mejor, ya que nos daría una cantidad de vías innecesarias, vías de tren. De hecho, la mejor solución no incluiría ciclos en las vías del tren, en ningún lugar, ya que un ciclo significaría que al menos un segmento de la vía está desperdiciado. Con respecto a esta situación, se llega a la definición de lo que es un árbol expandido. Un árbol expandido se define de la siguiente manera. Dado un grafo G, en este caso el grafo del estado de Carolina, y tengo un subgrafo T, decimos que que T es un árbol de expansión de G si T es un árbol que contiene todos los vértices de G. Por lo tanto, parece que el departamento solo necesita encontrar un árbol de expansión del grafo de la ciudad. Y para esto, tendría que ser, para minimizar los costos, tendría que ser una cuya calificación en general sea lo más pequeña posible. Y con esto se llega a la definición de lo que es un árbol de expansión mínimo, en que tenemos que un grafo G y su árbol de expansión T se denomina al árbol de expansión mínimo, se lo denomina árbol de expansión mínimo al árbol T si la suma de los pesos de los bordes de las aristas de T no es mayor que la suma de cualquier otro árbol de expansión de G. Es decir, el que tiene menos valor. En este caso, tenemos 3 ejemplos de árboles expandidos de G, en que, por ejemplo, el tercero tiene el peso mínimo de 290. Existen una serie de algoritmos para poder encontrar árboles de expansión mínima, de peso mínimo. Y uno de los más conocidos es el algoritmo de Kruskal. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Álvarez y a continuación voy a hablar sobre el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal se utiliza para encontrar el árbol de expansión mínima en un grafo conexo y ponderado, en un grafo G. De esta forma encontramos, lo que realmente estamos encontrando es un subconjunto de aristas, de tal forma que formamos un árbol e incluimos todos los vértices del grafo G, mencionado anteriormente, y donde la suma del valor de cada arista es el mínimo posible. Para este algoritmo principalmente se tienen 3 pasos a seguir. El primero es encontrar y marcar una arista con el menor costo. En caso de existir una o más aristas con el mismo costo, se escoge cualquiera. Lo importante es que sea el menor entre las otras que quedan. Segundo, marcamos otra arista con el menor costo, evitando formar un ciclo con las aristas que ya han sido marcadas. Es decir, luego de marcar la primera arista de menor costo, buscamos otra que sea menor a las que quedan y evitamos formar un ciclo. Como paso 3 tenemos detenernos cuando el conjunto de aristas marcados formen un árbol de expansión de G. Es decir, cuando ya no se pueda marcar otra arista sin que se forme otro ciclo.
En caso contrario, debemos repetir el paso 2. Si aún podemos seguir marcando aristas sin formar ciclos, debemos continuar hasta terminar el árbol y utilizar todos los vértices. En el ejemplo que tenemos aquí, vemos que en primer lugar se marca la arista de 10, porque es el valor mínimo que tenemos en ese grafo. Luego nos tocaría buscar otra arista con el menor valor de los que quedan. En este caso es 20. Y vemos que no formamos ciclos con la arista de 10. Luego nos tocaría marcar la arista de 25, porque tampoco forma un ciclo con las aristas que ya marcamos anteriormente. Luego seguimos con el menor, que continuaría es el 30, y vemos que tampoco forma un ciclo, entonces hasta ahí estamos bien. Luego nos tocaría el de 35, que es el menor que continúa. Y comprobamos si nos forma un ciclo con las demás aristas y vemos que no. Entonces hasta ahí estamos bien. Luego el siguiente en marcarse es el de 40. Porque si marcamos el de 40 evitamos formar ciclos también. Por ejemplo, si marcáramos la de 45, formaremos un ciclo con la de 35 y 30. Y ahí estaremos faltando al paso 2. También en el penúltimo paso no es posible marcar la de 45 porque de la misma forma formaríamos un ciclo, o marcando el de 20 formaríamos un ciclo, marcando el de 60 también formaríamos un ciclo, con el de 10, 20 y 40. Entonces la única opción que nos queda es marcar el de 50. Y vemos que una vez que ya marcamos el de 50 ya tenemos un árbol del cual si sumamos el valor de cada una de las aristas es el mínimo posible según el algoritmo de Kruskal. Muchas gracias.